Hola, sean bienvenidos a Yo Leo. En el marco de este mes de octubre, en el cual muchas veces dedicamos el tiempo para adentrarnos o reencontrarnos con historias de terror, llenas de sangre, de misterio, de incertidumbre, de monstruos, siempre es bueno estar reflexionando lo que hay detrás de estas historias. Y justamente detrás de estas historias he de compartirles, hay tradiciones, es decir, autores, autoras, guionistas, actores, actrices que nos han enriquecido esta cultura del miedo. Y en el marco de esta tradición también tenemos autores contemporáneos. Muestra de ello es el invitado del día de hoy, quien a lo largo de sus letras, las cuales han sido premiadas tanto a nivel nacional como internacional, nos demuestra la importancia del miedo en la vida cotidiana y en consecuencia del respeto a la tradición. ¿Quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es Roger Vilar, autor de libros tales como este que tengo en las manos, que es Vampiros, el Señor de la Penumbra. Pero este título es uno de muchos, todos ellos apegados a la tradición tanto terrorífica como detectivesca. Pero bueno, sin más preámbulo, Roger, en verdad, infinitas gracias por darnos parte de tu tiempo para conversar en Yo Leo. Bienvenido, Roger. Hola a todos los que nos escuchan. Hola a ti. Buenas noches. Esta noche, como en consonancia con la literatura de terror, faltaría decir que estábamos cerca de un panteón, de un cementerio, pero no estamos cerca. Pero pueden imaginar que sí. Bien, pues muchas gracias por acogerme en tu canal, en tu programa, y adelante, pregunta lo que desees, o si quieres yo hablo como loco, tú dime. No, antes que nada, Roger, infinitas gracias. Y justamente, ¿qué te parece si el primer tema que ponemos en la mesa es algo que es esperado cuando estamos frente a un autor que es tan apasionado y tan meticuloso en la tradición? ¿Cómo nació justamente este amor que tienes, esta pasión que tienes por las temáticas que manejas en tus obras? Es decir, el terror, lo detectivesco. ¿Cómo surge esa relación que tú bien manejas a lo largo de tus obras, Roger? Tiene que ver cuando yo era niño, mi primer contacto con lo que podría llamarse el terror, con las narraciones de terror. Yo tendría 3 o 4 años y a veces estaba ratos bastante largos con mi abuelo materno, que se llamaba Emiliano Fernández, y él era un hombre de campo, pero con mucha imaginación, que conocía muchas leyendas de fantasmas, brujas, y me hacía muchas historias orales, ¿no? Y ahí me empecé a fascinar por este tema, que es una especie de mitología que tiene a varios seres, las brujas, los fantasmas, los endemoniados, cosas así, ¿no? Que visto desde lejos nos dan el placer, ¿no? Mejor no encontrarse con ninguno en la vida real, ¿verdad? Luego, otra experiencia con el terror fue que yo, un poquito más adelante, 6 años, 7, cuando mi padre veía películas de terror en la tele, yo me quedaba con él ahí a verlas. Me atemorizaban bastante, pero las disfrutaba también. Y eso es algo que permanece, el terror, ya sea en cine o sea este, en, en literatura, ¿no? Tiene que disfrutarse, tienes que sentir el placer de que ahí viene ya el monstruo y la pobre mujer o el pobre hombre o el pobre adolescente ni lo sospecha, ¿verdad? Y ya está casi sobre él. Y bueno, obviamente la literatura perdón, obviamente la literatura de terror y aunque no solo de terror, un escritor no debe leer solamente lo que
lo que cultiva como género, también otras cosas, clásicos. Pero pues hay referentes como Edgar Allan Poe, que sí lo leí a una edad temprana, Howard Phillips Lovecraft, eh, este autor inglés muy bueno que escribió el Gran Dios Pan, Arthur Machen. Eh, el autor de Wendigo también es muy bueno, Algernon Blackwood. Y así hay una serie de autores que te van formando, no solo, como decía, de tu género, sino de la literatura en general. Por ejemplo, a mí la literatura francesa me encanta mucho. Te diría que Émile Zola es uno de mis preferidos, Marcel Proust, Balzac me gusta bastante, y así otros. Tiene grandes titanes la literatura francesa, ¿no? Más o menos esa es mi formación, aunque también influye mi trabajo, mi formación como periodista y como reportero, que es, digamos, el lado más realista, el lado que desde mi juventud en las calles de la Ciudad de México, cuando era reportero, conocí una serie de historias verdaderamente siniestras que no necesitan de mitología alguna para ser terroríficas. Y justamente todo este bagaje, tanto literario, es decir, ficcional, y después, posteriormente, realista, debido a tu labor periodística, ¿cómo decides dedicarte a tú escribir esas historias, no? Porque siempre ese es el salto cuántico muchas veces. Uno se adentra a las historias, ya sea en cine, cómics, literatura y en tu caso el periodismo, ¿no? Y estar investigando, estar reporteando los sucesos reales, pero de repente, ¿cuándo tomas la decisión o qué te impulsa a querer tú escribir tus propias historias y darle ese homenaje a estas dos tradiciones? Por un lado, la literaria o la ficcional, para no solamente hablar de la literaria, y esta situación realista del periodismo. ¿En qué momento das ese paso, Roger? Bueno, desde muy temprana edad escribí. A los 15 años mis padres me inscribieron a un taller literario, ahí empecé a escribir, a aspirar a ser escritor, también a ser asesorado de una manera más profesional, a leer grandes autores por recomendación, a escribir cuentos breves que escribí y eran revisados por personas adultas que tenían más experiencia que yo. Luego, la, la fusión yo creo que se da muy temprano, más o menos a partir de los 26 años. Yo fui reportero en las calles de la Ciudad de México, reportero de Nota Roja en el periódico Metro. Y ahí tuve muchas experiencias verdaderamente siniestras, ¿no? De asesinatos, secuestros, incluso de asesinos seriales, algunos de ellos caníbales. Me tocó el caso del caníbal Guerrero, un asesino serial que ya fue capturado hace ya bastante tiempo, 15 o 18 años quizás. Fue el único caso de asesino serial que me tocó. Y a partir de ahí yo hice una novela bastante gótica enclavada en la Ciudad de México, como personaje el caníbal de Guerrero, que lo real se llamaba José Luis Calva, ¿no? Y era un tipo relativamente joven, no era muy viejo, tenía unos 40 años. Posteriormente que lo capturan, aparece muerto en la cárcel, más o menos a los 3 meses. Pero era un tipo, no era un tipo que tuviese, digamos que podía ser un hombre de la cotidianidad, ¿no? Y yo lo transformo mucho retomando la figura del Nosferatu de la película de Murnau de
1922, si no recuerdo. Hago varias transformaciones. El caso es parecido, pero el individuo lo transformo mucho, su forma. Le doy esa especie de forma fantasmagórica que tenía el Nosferatu de Brno. Y él vivía y realizó los crímenes en un departamento de la colonia Guerrero. Pero en la colonia Guerrero también, ahí esto es para... No, yo no solo hice Nota Roja, también hice algo de periodismo cultural. Parte de este periodismo cultural es que la casa o el palacete, porque eso era más lujosa de la época de Porfirio Díaz, estaba en la colonia Guerrero. Entonces, y yo hice una investigación sobre esta casa. Era la casa de la familia Requena, se publicó en Milenio. La familia Requena era una acaudalada familia del Porfiriato, donde se reunían en sus salones figuras como Rubén Darío, uno de los Requena era un excelente poeta también. Y así figuras del mundo cultural del año 1900 tan afrancesado, ¿no? Hoy en día la casa es una pura ruina, aunque hay una parte en pie. Ahí es donde yo desarrollo. Lo demás sigue bastante el caso de Aníbal de la Guerrero, que su forma de actuar era que él seducía a mujeres que en general eran de otros estados o que venían a hacer algún trabajo en Ciudad de México, no tenían familiares y de eso se valía. Al parecer mató a 3 mujeres. Se le demostró que la última había descuartizado, al parecer la ingirió y la tenía en un refrigerador ahí todo descuartizado. Ese es el caso que inspira esta novela que se llama Habitantes de la Noche y que ganó un premio nacional que convoca cada año una editorial independiente que se llama De Otro Tipo. Se publicó y está, supongo, está disponible en Amazon, en librerías. Ya de ahí he publicado otros libros, como esta novela se publicó en el año 2014, pero antes ya se había publicado un libro mío que se llama Brujas, que ha tenido ya 3 ediciones, que son cuentos de terror también sobre brujas. Y bueno, después empecé a desarrollar otras. Digamos que el terror tiene una mitología específica con ciertos personajes que, que son paradigmáticos. El hombre lobo, las brujas, los vampiros. Y yo he tratado de, pues, trabajarlos. ¿Qué he trabajado hasta ahora? El que más he trabajado es el de brujas. Tengo 15 relatos de brujas reunidos solo están reunidos todos en un libro de Amazon que se llama Rituales Malignos, pero publicados ya físicamente en papel, se han publicado 7. De hecho, ahora salió una reedición que tiene 5 de las historias y que luego, si quieres, hablamos de ella también. Recordé El hombre lobo en una novela corta que ganó un premio en Bogotá, Colombia, que se llama Caperucita Roja Sangre. Y es una historia que se centra en pues, esta dicotomía, esta leyenda que tal vez fue verdad en algún momento, de una chica asediada por una bestia. En ese caso lo hago de manera muy actual, lo hago en el México actual. Es una joven que se llama Fernanda, que le gusta vestirse de rojo, manejar por el bosque. El bosque que uso es el bosque del desierto de los leones, porque es un bosque muy antiguo, muy intrincado y que tiene conventos adentro, ermitas y lugares verdaderamente tenebrosos cuando atardece. De día es bastante pintoresco, pienso yo. Ahí abordé el hombre lobo. En ese bosque realmente hubo monjes y bueno, extraigo mi
mi hombre lobo de ese contexto. Es una especie de monje que enloquece por la soledad. Así se desarrolla este. Y después decidí, el último monstruo de la galería que abordé fue el vampiro, no lo había abordado, pero es un monstruo también indispensable en lo que es la tradición del terror. En este libro, Vampiros, el Señor de la Penumbra, hay 3 relatos. El primero tiene que ver con se desarrolla en la Ciudad de México actual, con una sociedad de vampiros que, además de ser vampiros, se reúnen a leer poesía en las noches, a leer a grandes. Y bueno, pues a ese lugar entra un día un hombre que es una persona normal de esta ciudad que trabaja para una compañía inmobiliaria y localizando casas en ruinas cerca del centro histórico. Y ahí sucede la primera historia, porque es un hombre que muy agobiado por la vida, su familia lo maltrata, etcétera. Y entonces los vampiros, perdón, entonces los vampiros, en lugar de matarlo, lo invitan en su círculo. Y este hombre, que es un hombre común, un hombre que no ha tenido acceso mucho a la cultura, empieza a conocer a grandes poetas como Novalis. Novalis es uno de mis poetas del romanticismo alemán. Esto, aunque sea, conoce un verso que es, aunque sea por unos instantes, si puedo vivir como un dios, bienvenidas las tinieblas, ¿no? Esta especie de libertad sin límites que preconiza el romanticismo. Y bueno, el mito del vampiro, o más bien la literatura vampírica, nace en el romanticismo cuando Lord Byron en su castillo convoca a una serie de personas y les pide que escriban. Ahí está Mary Shelley, que escribe Frankenstein, pero también está su médico, Polidori, que escribe el primer relato vampírico, que se llama El vampiro. Bien, y se va configurando la figura del vampiro muy acorde al romanticismo, no solo alemán, digamos que del norte de Europa. Castillos, eh, cosas góticas. Y la Ciudad de México tiene todo esto, no precisamente en un gótico, no, sino en muchas construcciones de estilo español antiguo o novohispanas, que son muy vetustas, muy oscuras, muy extrañas. Y así desarrollo mi historia. El personaje, que se llama Carlos Villarias, se llama así porque Carlos Villarias fue el actor español que le dio vida al vampiro español. Como aquí en México, una vez que se hace Drácula, como que empieza en varios países a hacer su propia versión. En México está la de Germán Robles, que es muy buena. De hecho, me gusta más la de Germán Robles que la de Carlos Villarias, pero es demasiado conocido Germán Robles para ponerle Germán Robles al personaje. Y entonces, pues ahí él entra, hay un momento en que entra un conflicto. Efectivamente, se sumerge en la gran poesía, no solo de Novalis, sino de poetas trascendentales como Paul Celan, eh, Vicente Huidobro, este, eh, Amado Nervo. Amado Nervo fue un poeta que cultivó lo oscuro también. Tiene unas historias, se conoce más por su poesía, pero tiene cuentos que se pueden llamar góticos. También, pues así, también está Julián del Casal, que era de La Habana,
otros, varios del modernismo. El modernismo hereda un poco esa, pues esa oscuridad en algunos casos. Y así este hombre está feliz en este mundo nocturno, porque ahora empieza a vivir de noche, aunque él es humano, pero entra en una contradicción moral. Él se da cuenta de que al principio no lo sabe, pero se da cuenta que son vampiros y que matan, que asesinan. Es un grupo diverso, los dirige un viejo vampiro alemán, pero hay también dos jóvenes que son, siguiendo la tradición vampírica, son bastante hermosos, un poco andróginos. Hay una vampira, una antigua condesa del periodo de la Nueva España, que había también una nobleza en México, una aristocracia criolla, muy rica, por cierto. Y pues él dice, ¿qué hago? Por primera vez me siento bien en una comunidad. Estos vampiros son como casi mi familia, pero son asesinos. Los denuncio, no. Ahí se los dejo. No hay que revelar qué pasa. Luego hay otra historia que es un referente directo a Drácula. Recordemos que Jonathan Harker, cuando ocurre um, su aventura con Drácula, es un hombre joven que está comprometido con Mina, y, y parte de su afán es escapar de ese castillo para poder casarse con su prometida, a la que ama enormemente. Pues bien, regreso al castillo de Drácula es otra versión. Pasaron los años, digamos 20, 30. Harker empieza a vivir el tedio del matrimonio, pasa por una crisis, siente que su vida no tiene sentido y de pronto empieza a sentir nostalgia por el conde Drácula y por aquel castillo. Digamos que al principio Drácula le dio un gran recibimiento, porque le asignó una habitación en su castillo, le daba excelente vino, comida. No fue tan mal educado el conde Drácula. Y dice, pues voy a regresar al castillo de Drácula. Y regresa, pero todo está, ni siquiera los muertos están. Se encuentra con una desolación peor que la que él había conocido. Y finalmente sí encuentra unos seres ahí, que ya no te voy a decir qué sucede, para dejar la incógnita. Y luego paso al tercer relato que hay en este libro, que eh, se llama El Supremo Abad Rojo. Aquí es una comunidad vampírica, pero monástica. No sé si alguna vez ha sido tocado el vampiro como monje, tal vez sí, porque hay es un abad que tiene un hábito parecido al de los benedictinos, pero rojo totalmente, en alusión a la sangre. Luego ellos viven en un cementerio antiguo, que muchas tumbas son muy lujosas y a la vez muy decrépitas, y tienen criptas profundas. Ahí viven una serie de vampiros y vampiras, que cada uno tiene su historia. Hay una vampira, que esas historias que más me gustan, a hacer rosarios, pero con los dientes y muelas de sus víctimas, que previamente las mata de una manera terrible, les abre las mandíbulas sin ningún reparo, les rompe los dientes a sangre fría, se los extrae, después los termina de matar, succionando de la sangre, y entonces con esos dientes y muelas los va atando y hace unos rosarios en los que en lugar de orar a Dios hace rezos a Satán, de pronto se le aparece Satán. Son historias conectadas
pero a la vez un poco independientes. Están conectadas por el Supremo Abad Rojo. Hay una inquisición vampírica. La inquisición vampírica cuida de tres cosas. Que el inquisidor pues también es un viejo vampiro encorvado, vestido de negro, al peor estilo de los antiguos inquisidores. Tiene que cuidar tres cosas. Bien, que los vampiros sean suficientemente crueles con sus víctimas, que asistan a las misas negras que hace el Supremo Abad Rojo y que sean castos. Estos vampiros no pueden tener relaciones sexuales ni entre ellos ni con seres humanos. De hecho, son castigados severamente. Entre ellos hay uno muy extremista que es un vampiro que se castra él mismo. ¿Para qué? Para no pecar ante el diablo y solo dedicarse a matar seres humanos. Su obsesión con la castidad es bastante fuerte y en las noches visita bares y captura a hombres promiscuos y los mata, pero primero los castra, los emascula, diciéndolo de una manera más. Esto ha sucedido en la realidad. Hay muchos extremistas religiosos que se han autocastrado o que han ordenado a sus seguidores de sectas que efectúen la autocastración. Entonces es un entramado de diferentes personajes que van interactuando. También aparece una chica adolescente que es la chica que hemos visto muchas veces, gótica, vestida de negro, que ama todo esto y va a los cementerios y un día se encuentra con un vampiro real, el príncipe Moriarty, se enamora de él. Este príncipe es un pianista, es alguien que le gusta el arte y por ahí va el enamoramiento. También hay una mujer policía que investiga. Con la mujer exprofeso hago un anticlímax. Se supone en la literatura, en los thrillers, en este tipo de literatura, que el investigador va a llegar hasta el final, ¿no? Como Van Helsing, casi arriesgando su vida. Pero esta mujer no. Ella sí investiga bastante, llega a descubrir que son vampiros, se enfrenta precisamente a la que hace Rosarios, vence, logra escapar, pero después dice lo que diría cualquier persona común: ya mejor no me meto en esto, ¿no? Se va de la policía, tiene un romance con un hombre, se casa y se olvida de todo. Y ese es un anticlímax, y así son historias. Ese es el tercero. Estoy escribiendo un cuarto que se llama Los dioses de la profundidad comen cerebros humanos. Se desarrolla en uno de estos pueblos mexicanos abandonados, fantasmas, que en algún momento tuvieron un auge económico por la minería. Por ejemplo, San Luis Potosí hay muchos. Real de 14 fue eso, aunque ahora ya está poblado por el turismo. Y entonces esta mujer se interna en una de estas minas y se encuentra con un mundo vampírico increíble, pero estos le abren el cráneo a la gente y les comen el cerebro y los dejan como una especie de zombies a su servicio. Este no se ha publicado ni lo he terminado, pero bueno, como comentario de que he seguido trabajando el tema de los vampiros. Pues adelante. No, muy, muy interesante, Roger, conocer justamente eso. Y si lo están escuchando, comunidad de Yo Leo, ven justamente esta dicotomía, el respeto a la tradición sin olvidar el ser originales, ¿no? Es decir, esto muy del estilo de la retórica y la dialéctica clásica, ¿no? De la inventio, pero sin olvidar las tradiciones, ¿no? Que la inventio era así, inventar algo, pero sin olvidar los tópicos, sin olvidar los referentes, y eso es lo que yo justamente noto mucho en tu literatura, Roger, ese respeto y esa disciplina
por no olvidarte de las personas que te predecieron, ¿no? Es decir, esos autores, esas autoras, esas historias que estuvieron antes de ti y lo enriqueces, ¿no? Lo enriqueces ya sea tropicalizándolo a México, ¿no? Porque normalmente muchas de estas historias eran muy europeas o algo por el estilo, obviamente, salvo sus bemoles hollywoodenses que a veces se ambientan en Estados Unidos, pero tropicalizarlo a México, tropicalizarlo en sus calles, en esta ciudad, donde incluso hay guiños como de humor, ¿no? Como en esta historia de este relato, ¿no? Donde la esposa maltrata al pobre señor, ¿no? Y por eso opta Sí, por que mejor seguir con la vida de los vampiros, ¿no? como el hombre, pues se va de noche a las tertulias, les dice, no, engañando, hartas, Sí, que andas en la madrugada. sí, sí, ¿no? Lo señala, ¿no? Como una pareja tóxica, ¿no? De, no, seguramente te vas con las Sí, prostitutas y cuando lo detiene, pues cuando lo sí, encuentra la policía y entonces comienza a decir, seguramente sobornó a los policías para que le justificaran sus golpes. Hasta pues sí, esos guiños, ¿no? Justamente esos guiños sí, sí, también se claro. agradecen. Que no ocurriría en el Londres de Jonathan Harker, ¿verdad? No. Este, pues sí, 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 hay esto, cómo no? Y pues la literatura tiene que actualizarse y en mi caso tomo muchas cosas de la cotidianidad. Y eso me lleva a preguntarte, ya casi para darle cauce final a nuestra charla, Roger, ¿cómo es tu proceso creativo? Porque justamente hablas de la importancia de la lectura, de alimentarte de las tradiciones, volver a Ujú. retomar las películas, las novelas, no solo del género de terror, sino también de otra rama, justamente también el periodismo, tus experiencias, la cotidianidad. Pero en el momento en el que Roger Vilar quiere sentarse frente a la hoja en blanco, frente a la pantalla en blanco, y va a escribir la historia, ¿cómo lo haces tú? ¿Lo vas estructurando? ¿Te dejas llevar por la misma historia? ¿Cómo pules? ¿Cómo recortas tus Fíjate textos? que voy construyendo poco a poco. Te voy a contar cómo hice la novela corta Caperucita Rojo Sangre, porque evidencia muy bien cómo escribo. En mi Twitter, que ahora es X, ¿no? Ya Twitter desapareció, puse una frase que decía lo siguiente: no te pierdas en el bosque, alguien terrible puede encontrarte. Fue todo, ¿no? Y digo, ¿con qué ilustro esto? Y se me ocurrió con una imagen de Caperucita Roja, que se pierde en el bosque. Aunque no puse una niña, sino una mujer joven vestida de rojo. Y a partir de ahí, no pensaba escribir yo algo sobre Caperucita, sino ya luego la frase me gustó y digo, ¿esto qué podría? Pero retomando el hombre lobo, cosas así. ¿Dónde lo desarrollo? Bueno, lo desarrollo en México. ¿Qué me gusta? Pues he ido mucho al desierto de los Leones, es un bosque que me gusta, bastante misterioso, tiene un convento antiguo y además una serie de ermitas muy metidas en el bosque, que al atardecer son verdaderamente tenebrosas. He estado al atardecer ahí, incluso una vez me quedé en la noche. No pasé la noche, pero sí esperé la noche para ver cómo era. Y entonces digo, bueno, este es el contexto. ¿Quién va a ser acá? Pero sí, pues puede ser una mujer mexicana joven, guapa, que se viste de rojo, se descompone el coche ahí. El hombre lobo, ¿quién sería? Bueno, pues ya que hubo aquí un convento, puede ser un monje que alguna vez fue religioso ahí, pero en lo que se le da por el rollo de que es un hombre lobo. Y así lo desarrollo. Y ya no te digo cómo termina. Y entonces, pues, tiene una frase que es, eh,
Más o menos va así, no me acuerdo literalmente, pero eh, ¿qué importa si nos sumergimos en las tinieblas? Si eso implica que por unos instantes vamos a ser como dioses. Y esta frase me dio que pensé, ¿quién la podría decir? Bueno, un vampiro la puede decir, que es alguien que vive en las tinieblas y tiene ciertos poderes, como si fuera un dios. Y empiezo a construir, y entonces a partir de la frase empiezo a poner personajes, un contexto, una historia. Entonces, a rasgo general, yo parto de una frase o de un párrafo que me guste. Así es. Así es como construyo las historias. Y, y es muy interesante porque justamente el proceso creativo y la forma de construcción de una historia de cada persona es diferente, ¿no? Cada escritor tiene sus modelos, muchos les gusta estructurarlo y nada más ir rellenando esa estructura, otros, como quien les está hablando, es como de dejarse fluir, ¿no? O sea, tienes una idea y dejas que vaya fluyendo, no la vas estructurando. Todas esas vicisitudes es lo que es interesante, porque muchas veces nosotros tenemos un libro, lo leemos, pero no nos cuestionamos cómo fue construyéndose esa historia que nos está intrigando. Y ya, insisto, Roger, ya casi para concluir, la pregunta obligada, ya generamos mucho interés, ya generamos que voltearan a vernos y en particular voltearte a ver a ti. ¿Cómo se consiguen tus libros? ¿Cómo se pueden contactar contigo si alguien ya leyó tus libros y quieren hacerte una consulta o algo por el estilo? Entonces, ¿cómo se consiguen tus libros y cómo se pueden contactar contigo, Roger? Sí, bueno, la mayoría de mis libros han estado en Gandhi, Sótano, Fondo de Cultura Económica y también en Péndulo. Muchos ya están agotados, pero los pueden encontrar en una forma que se llama impresión bajo demanda. Esto es, compran el libro y entonces se imprime y se lo mandan a su casa. También están en Amazon, ¿eh? Este de vampiros está disponible en Amazon y también en impresión bajo demanda en librerías. Es fácil de conseguir mis libros. Y bueno, Y sí, los medios de ahorita, contacto. sí, ahorita cuando termine la entrevista te voy a mandar mi correo electrónico por ahí, porque ya no tengo redes sociales. Un poco que me hastié pero sí, bueno, tengo, pero las visito poco. Te las mando también. Te las mando también. ¿Sale? También por redes sociales, aunque no entro mucho ya, pero sí las tengo. Y a lo que más entro es a mi correo electrónico, que ahorita mismo te lo voy a mandar. Perfecto, pues comunidad de Yo Leo, estén al pendiente del correo, justamente en la descripción del video, ahí van a ver el correo de nuestro invitado, aunque de todos modos, si a ustedes lo que les interesa es la obra, pues nada más ponen en los buscadores de las librerías o de bien de Amazon, ponen Roger Vilar y créanme, se los digo a través también de la experiencia, van a encontrar sus libros en diferentes formatos, ¿no? Entonces, ya sea en Así es. impresión bajo demanda, ya existen todavía algunos todavía Sí, en sí hay existencia los físicos, sí ejemplares. hay también. Sí, entonces hay de todo. O sea, si alguien se quiere acercar a tu obra, Roger, no hay pero. O sea, también estar al pendiente de presentaciones, ¿cómo se podría decir? En ferias y todo eso, que muchas veces tú también eres partícipe de ellas. Entonces, opciones siempre hay, Roger. Estar este mes en la UACM, sede de San Lorenzo Tezonco, en un festival que se llama Semillas. Ahí el libro que voy a llevar es la reedición de Brujas. eh, y también voy a estar en el CCH Naucalpan. Trabajo mucho con los jóvenes. Les gusta mucho los jóvenes este tipo de literatura. Y pues te voy a mandar también una pequeña lista de libros míos que son fáciles de encontrar. Perfecto. Entonces ya no hay pretexto, comunidad de Yo Leo.
Aténtrense, tal vez no son muy asiduos a esas cosas, pero vean la descripción de este video y justamente les voy a compartir, ahí les vamos a compartir el correo electrónico de nuestro invitado y la lista de títulos que tiene nuestro invitado para que vayan viendo qué temáticas, qué opciones, incluso puntos de venta, ya sea digital, etcétera. Pero bueno, pues infinitas gracias, Roger, por este tiempo, por adentrarnos a la toma de conciencia de la tradición y cómo las tradiciones se pueden tropicalizar, cómo el ejercicio periodístico relacionado con la nota roja y también hasta incluso con el periodismo cultural pueden desembocar en historias bastante atractivas que cumplen su misión, ¿no? Tus historias es adentrarnos en un ambiente y muchas veces incluso permítaseme la frase, humanizar a los monstruos, ¿no? Porque eso también es algo que yo veo mucho en tu obra, que nos adentras, ¿no? Que nos vuelves empáticos hacia los monstruos o hacia los personajes que están ahí, ¿no? Vamos conociendo su día a día, sus porqués, sus motivos, que a veces pueden ser cuestionables, pero cuando los entendemos, cambia un poco el paradigma. Entonces, infinitas gracias, Roger. Espero que sea la primera de muchas charlas, tanto de tu obra como de estas temáticas, estos tópicos que tú conoces de primera mano. Bueno, pues muchísimas gracias a ti también, Leonel, por la entrevista y pues eres un buen entrevistador y gracias a ti y a toda la comunidad de tu canal. Al contrario, Roger, infinitas gracias. Y también a ustedes, infinitas gracias, comunidad de Yo Leo. Ya saben, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que activen la campanita para que sepan cada cuánto se publica un nuevo video, a que le den me gusta si es que les gustó esta temática, esta reflexión sobre los tópicos en torno a lo terrorífico, a lo criminal. También la cordial invitación a que usen el espacio de comentarios para que nos digan si conocen la obra literaria de Roger Vilar, qué les gusta a ustedes del terror, qué monstruo es el que ustedes son más partidarios, o bien usen el espacio de comentarios para hacer sugerencias, observaciones y todo aquello que le abone a este proyecto que es por y para ustedes, este proyecto llamado Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.